Me da muchísimo gusto saludar al canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, a todas las embajadoras, embajadores, cónsules, servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este año que comienza 2021. Y pues me dirijo a ustedes en mi calidad de secretario de Educación Pública, aunque después de que pase el beneplácito y la ratificación, si es que así ocurre, pues estaré en el cuerpo que tanto me honra de integrar para trabajar por el desarrollo de México hombro con todos ustedes. En estos 2 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas cosas han ocurrido en la educación pública mexicana. En primer lugar, tenemos todo un nuevo cuerpo normativo en donde, partiendo de una modificación al artículo 3 constitucional, se han podido expedir leyes generales de educación, leyes para la carrera de las maestras y los maestros y para el funcionamiento de un organismo que se llama Mejor Edu. Este marco normativo se va a complementar, si así lo aprueba la Cámara de Diputados, con la Ley General de Educación Superior, que pasó en la Cámara de Senadores con 108 votos a favor y 0 en contra, con 0 abstenciones. Esto nos ha permitido darle a la nueva escuela mexicana, que es el concepto que hemos manejado, 2 grandes pilares. Uno es la equidad y el otro es la excelencia. Dentro de todo el tema de equidad, el señor presidente ha impulsado programas muy poderosos. Uno de ellos es La Escuela es Nuestra, en donde ya 50,000 escuelas, podremos hablar en términos generales de una cifra redondeada de 200,000 escuelas públicas y más o menos 35,000, 40,000 escuelas privadas de nivel básico. De esas 200,000, ya 50,000 han entrado en este programa, en donde se le da el recurso directamente a un comité de madres, padres, maestras, maestros y alumnos para que manejen el recurso que va a venir a mejorar su escuela en lo que ellos mismos determinen. La mayoría de ellos opta por cuestiones de infraestructura, de mantenimiento, de equipamiento, y una cosa importante es que casi la mitad de ellas han invertido en baños y agua potable, que es una carencia que, aunque no lo creamos, pues tenían alrededor de 51,000 escuelas en nuestro país. Otro programa muy importante ha sido el de las becas. Casi 11 millones de estudiantes reciben una beca para fortalecer su capacidad de estar en la escuela, de transportarse, de alimentarse, de comprar algún libro, y esto es algo también muy importante para el concepto de equidad. Dentro de este concepto de equidad, sin duda, está la inclusión en la Constitución de ese término. La educación es inclusiva, y esto sin duda pues va reflejándose en los programas de educación indígena. Hoy 22 diferentes lenguas indígenas son utilizadas para transmitir por radio muchísimos programas de Aprende en Casa. También tenemos un esfuerzo importante en educación especial. No hay programa de la Secretaría de Educación Pública que no vaya acompañado con un recuadro de la lengua de señas mexicanas. Tenemos ese concepto
muy arraigado ya en el magisterio, que es la equidad. Otro tema importante que hemos impulsado es la revaloración del magisterio. Yo quiero señalarles que en una encuesta que llevamos manejando todos los años, en el 2018, entre 10 diversas profesiones, la maestra y el maestro estaban en último lugar. Sí, en último lugar se encontraba el magisterio frente al aprecio de la sociedad. Hoy, esa encuesta, que ha venido mejorando en su posición el año anterior y los maestros y las maestras ya ocupan el primer lugar. Y esto no es gratuito. Esto es la experiencia que han tenido los padres y madres de familia en el programa de educación a distancia Aprende en Casa, en donde se han dado cuenta de la importancia que tienen las maestras y los maestros y de por qué son insustituibles para la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Un tema fundamental de la modificación constitucional es, sin duda, que pone al centro de todo el esfuerzo educativo a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Tenemos, sin duda, grandes avances en materia digital. Yo quisiera decirles que el gran reto que tuvo la Secretaría cuando vino la pandemia, pues obligó a reinventar literalmente las actividades de la dependencia. En primer lugar, fuimos la primera dependencia que tomó una decisión de cerrar las escuelas. Eso es muy importante porque nos obligó a tener que ofrecer frente al cierre de escuelas. Y lo que hicimos fue generar un programa muy robusto, en muy poco tiempo, de educación a distancia. Y esa educación a distancia es una educación que le llamamos híbrida, porque tiene televisión, internet, radio y cuadernillos de CONAFE que apoyan la base de todo, que son los libros de texto gratuito. El 100% de nuestras niñas y niños tienen libros de texto gratuito y esos libros son la base de la educación a distancia. Yo quiero comentarles que en televisión, por ejemplo, estamos hablando de 22 millones de niñas y niños que tienen como medio de aprendizaje la televisión. De estos, el 8.5 millones son por televisión abierta, 7.5 millones son por televisión de paga. Es una cosa muy curiosa, pero en los lugares más pobres de México, lo que se usa es la televisión de paga, la televisión por cable. Uno tendría la idea de que en las zonas más ricas de México es donde existe esta televisión, cosa que es cierta, pero en los lugares en donde no llega la televisión abierta, sí llega la televisión por cable, y son 7.5 millones de niñas y niños que están utilizándola. 6 millones lo están haciendo a través de un gran acuerdo que tuvimos con estaciones de televisión locales que manejan tanto televisión como radio. Otros 7 millones lo hacen por internet. Y 1,5 millones estudia en cuadernos que les repartimos a través de CONAFE. Todo este esfuerzo llega a 30 millones de alumnas y de alumnos, pero lo más sobresaliente es que la mayoría de las maestras y de los maestros, estamos hablando del 95% de las maestras y los maestros, tienen contacto con sus alumnos y alumnas, cuando menos 2 veces por semana. Aprende en Casa ha sido una propuesta que no solo ha
sido muy importante para México, sino que también nos han pedido apoyos otros países como Guatemala, El Salvador, Uruguay, incluso nos han pedido información y están estudiándolo precisamente algunas televisoras japonesas. Han hecho mención de este programa como algo muy innovador y una reacción muy, llamémosle, inmediata a la pandemia. Organizaciones como la UNESCO, la propia OCDE y el Banco Mundial, de manera que también pues, la propuesta del presidente a nivel internacional ha tenido una gran aceptación. México en educación entró de lleno a la educación digital y esto llegó para quedarse. Otro tema fundamental es que se ha hecho un esfuerzo muy grande por la radio y a través de estos cuadernillos para llegar a lugares muy remotos, de alta marginación, sobre todo de comunidades indígenas, y se les ha dado una atención muy especial. Y todo esto, Aprende en Casa, que es el programa que el presidente instituyó para la educación pública, también ha animado a los adultos, a las abuelas, a los abuelos, a los padres y madres de familia, a terminar su primaria, a terminar su secundaria, a formalizar sus estudios. Y esto se ha hecho a través del INEA, que está trabajando muy fuerte para robustecer precisamente la enorme demanda que tenemos ahora de educación para adultos y con esto ir dejando atrás el rezago educativo. En la Secretaría de Educación Pública hacemos un reconocimiento muy grande a maestras y maestros y también a madres y padres de familia. Cuando iniciamos esta responsabilidad, una de las demandas del magisterio, a mí me pidió el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que fuera a todo el país y me reuniera con maestras y maestros de todos los estados. Y una demanda muy grande era que las madres y padres de familia estaban desatendiendo la educación de sus hijas e hijos. Que les decían a los maestros, tú fórmalo, tú infórmalo, pero yo tengo mucho que hacer y no me puedo ocupar de ello. Y hoy esa corresponsabilidad se ha vuelto a dar. Ya la habíamos incorporado en la Constitución, está en el artículo 3º en su parte que fue modificada. La corresponsabilidad que hay en la educación por parte del hogar y de la escuela. Pero se dio como un hecho en Aprende en Casa, en la educación a distancia. Y cuando regresemos vamos a regresar a un modelo mixto, a un modelo en donde va a haber tanto el trabajo escolar frente a grupo como la educación vía electrónica, ya sea televisión o internet. El presidente de la República ha ofrecido, y en eso está trabajando muy fuerte el área respectiva, que en 2 años tendremos internet en todas las escuelas públicas. Así vamos a lograr que se empareje el piso y que la educación pública por fin en materia de equidad dé ese gran avance que requiere. Quiero concluir diciendo que este año la Secretaría de Educación Pública cumple 100 años y lo vamos a celebrar el día que se instituyó la Secretaría el 3 de octubre, porque es sin duda una celebración de un concepto que tuvo José Vasconcelos de llevar la educación a todos los rincones del país con una cobertura al 100%, cosa que cada vez el país ha hecho un enorme esfuerzo por lograrlo y también estamos buscando que esa educación siempre sea de excelencia y de calidad. Muchísimas gracias, los saludo a todas y todos de corazón y les deseo lo mejor para este 2021.